Feliz día. Hoy un nuevo día que el Señor nos da para vivir, para compartir, para amar a Dios, para amar a nuestros hermanos, para saber vivir esta vida que Dios nos regala. Pero para saber vivir, para saber amar a Dios, para saber compartir, también es bueno saber alimentar nuestra alma, nuestra vida con esta palabra que rejuvenece espiritualmente. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno. Con un par se cubría el rostro, con otro se cubría los pies y con el otro volaban, y se gritaban uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre estás firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy digna de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítalo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónelo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, Jesús nos hace una invitación. Y la invitación que nos hace Jesús es: no tengan miedo. En el Evangelio que se leyó en Mateo capítulo 10, versículos 24 al 33,
aparece 3 veces estas palabras, no tenga miedo. Y la primera vez Jesús hace referencia y dice, si me ha llamado Belcebú, al amo de la casa, ¿qué no dirán de sus familiares? No tenga miedo, dice Jesús, porque a él lo llamaron hijo del diablo. Y Jesús le dice, no tenga miedo. Y no tenga miedo tampoco de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien tenga miedo de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y luego, por una tercera vez, nos dice el Señor, no tenga miedo, pues bien, ustedes tienen contado hasta el último cabello de su cabeza. ¿Qué nos quiere decir Jesús con eso? No tenga miedo. Jesús nos quiere decir que debemos poner la confianza en nuestro Dios. No debemos tener miedo a aquellos que nos pueden perseguir por nuestra fe. No tenga miedo. Son las palabras de Jesús a sus discípulos. Los que sufren persecución, no tenga miedo. Puede ser que nosotros no estemos sufriendo esas persecuciones que sufrieron los cristianos en los primeros años, o los que sufren los cristianos hacia el Medio Oriente. Posiblemente nosotros no estamos sufriendo esas persecuciones, pero sí tenemos otro tipo de persecuciones. La persecución que a veces nos hace esos pecados que tenemos nosotros más inclinación en caer. De repente puede ser la envidia que nos está persiguiendo, de repente puede ser la avaricia, de repente puede ser el orgullo, la vanidad, la soberbia que nos está persiguiendo, de repente puede ser la pereza, la lujuria que nos está persiguiendo, pero Jesús también nos dice, no tenga miedo, no tenga miedo, vamos a confiar en Él, Él es el Todopoderoso, Él es el Todopoderoso, Él todo lo puede, pues tenemos que confiar en Él y colocar todos esos momentos difíciles de nuestra vida en las manos del Señor. Y nos tenemos que preguntar, ¿a qué le tememos los cristianos en el día de hoy? ¿A qué le tememos? ¿Qué es lo que nos produce a nosotros miedo e inseguridad? ¿Cuáles son nuestros miedos? Nos tenemos que preguntar y nos tenemos que alegrar de que el Señor está de nuestra parte. El Señor está con nosotros y Él nos dijo, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el Señor no nos va a abandonar, el Señor caminará con nosotros y por eso Él nos dice, no tenga miedo. Nos dice también, no tenga miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, no tenga miedo. Eso sí, nos dice, más bien, tenga miedo a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, porque puede destruir el cuerpo y mandar el alma para el infierno, ese es Dios. Pero no es porque Dios quiera mandar el alma para el infierno, es porque ese hijo, esa hija de Dios, no quiso de que Dios lo salvara, no quiso la salvación de Dios, y como no quiso la salvación de Dios, vivió una vida a espalda de Dios, que es todo lo contrario. Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar. Pero nos dice el Señor, no tenga miedo, no debemos tener miedo a las personas, debemos amar, debemos respetar. El Evangelio de ayer nos decía que tenemos que ser como la serpiente, astuto como la serpiente. Hay momentos donde estamos en algunos sitios donde nos tenemos que retirar. También hay momentos donde nos debemos alejar de personas que nos pueden traer problemas en la vida. Eso es ser astuto como la serpiente, pero nunca tener miedo a nadie. ¿Por qué? Porque estamos confiando y vamos a confiar siempre en el Señor. Ese Jesús que nos dice, no tenga miedo, pues ustedes tienen contado hasta el último cabello de la cabeza. En otras palabras, nos está diciendo que nos conoce también a cada uno de nosotros, nos conoce también de que Él nos conoce a nosotros más de que
de la manera que ustedes y yo nos podemos conocer. Dios nos conoce mucho más a nosotros que nosotros mismos. Y por eso esa manera de decir, hasta los cabellos de su cabeza está contado, cosa imposible de contar, son los cabellos de la cabeza, es imposible. Y Jesús nos lo dice de esa manera para que sepamos que Él nos conoce, que nos conoce muy bien. Él conoce nuestras cualidades, conoce nuestros defectos, conoce nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestros secretos. Él nos conoce. Y por eso que, como Él nos conoce, Él también quiere que ustedes y yo tengamos esa confianza en Él. Tengamos siempre esa confianza en Él. No tenga miedo. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Nos tenemos que preguntar en el día de hoy, ¿cuáles son nuestros miedos en el día de hoy? ¿Cuáles son nuestros miedos? El miedo al futuro. ¿Cuáles son nuestros miedos? Tenemos que tener presente cuáles son nuestros miedos para colocarlo en las manos de Dios, para que Dios nos libere de esos miedos y vivamos la libertad de los hijos de Dios. Y la libertad de los hijos de Dios es saber amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y saber aceptar la voluntad de Dios y vivir esta vida en plenitud, teniendo en cuenta que estamos siempre en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, ¿qué mejor cosa podemos esperar ustedes y yo? Pues bien, para finalizar esta reflexión, le voy a decir lo mismo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. No tenga miedo, Él está con nosotros hasta el final de nuestra vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.